donde el dato se vuelve historia y la historia se vuelve ciencia. La ciencia no vive en los libros, vive en quien se atreve a contarla. Hay un universo entero esperando que alguien lo mire con curiosidad. Ese alguien eres tú. Detrás de cada cosa que damos por hecha hay alguien preguntándose por qué. Rumbo a Simbiosis. Cordial saludo, bienvenidos otra vez a Rumbo a Simbiosis, un programa donde nos preparamos con cada facultad para la llegada de Simbiosis 2026, un festival lleno de ciencia, investigaciones, semilleros, charlas, paneles. Y aquí, en este rinconcito, podemos charlar con cada uno de los docentes y profesores investigadores que nos cuentan sobre qué están haciendo y cómo lo hacen. Entonces, piensen en la última vez que se tomaron una tableta, o como mal llamamos, una pastilla. Puede que ninguno se acuerde del momento exacto, o fue algo casi automático, pero ese gesto lleva por dentro un montón de secuencias anteriormente. Una cadena larga de decisiones: quién formuló, con qué dosis, bajo qué controles, cómo llegó a la droguería incluso de la esquina, y por qué podemos confiar en lo que hace, en lo que se toma. Entonces, esa confianza que tenemos no es solamente magia, es pura ciencia y es trabajo de muchas personas. De eso vamos a hablar hoy, de la seguridad farmacéutica y de por qué nos toca a todos, no solo a quien está detrás del mostrador. Entonces, para comenzar de esto, tengo conmigo a la doctora Carol Andrea Méndez de la Facultad de Química Farmacéutica. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación a Rumbo a Simbiosis. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, ya les vamos a empezar como por dónde. Para empezar, cuéntanos, que me pareció muy curioso eso de que está mal llamar pastilla a las tabletas, porque en el cotidiano no siempre dice, me mandó tal pastilla, estoy tomando 5 pastillas, pero que me hayas dicho que no se dice así sino tableta, me resulta curioso. Entonces va de la mano de que hace exactamente un químico farmacéutico, dónde empieza y cómo termina todo su trabajo. Bueno, entonces iniciemos contándole un poquito a la audiencia qué es el profesional químico farmacéutico en Colombia. Yo siempre he dicho que nosotros somos como los más desconocidos. Y cuando hablamos de la palabra farmacia, siempre nos relacionan con que ustedes hacen medicamentos, ¿sí? Y están en una droguería. No, pero entonces un profesional químico farmacéutico en Colombia, desde hace ya más de 100 años, ¿cierto? Tenemos la responsabilidad de todo el proceso de investigación para poder producir un medicamento hasta vigilar el uso de los medicamentos. Entonces eso es tan grande como tú te lo imagines, Elisa, eso es demasiado. Es una carrera que requiere mucha dedicación, estudio, pero sobre todo formación integral del profesional. Hace parte de las profesiones del área de la salud, ¿cierto? Y somos quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los laboratorios farmacéuticos para la preparación de los medicamentos, pero no solamente los medicamentos, sino en realidad de todos los productos que se denominan productos farmacéuticos. Esos productos farmacéuticos, ¿cuáles son? Tenemos los medicamentos de síntesis química, que son los que ustedes conocen normalmente en una droguería, como el acetaminofén, ¿cierto? Que es uno de los más conocidos, que lo utilizamos como analgésico para el control de la fiebre, ¿cierto? O cuando uno se siente mal, pues se toma un acetaminofén. Pero hay otros productos, ¿cierto? Como los medicamentos biológicos, que son más complejos, pero también los cosméticos. ¿Cuáles son los biológicos? Los biológicos son aquellos medicamentos que provienen de seres vivos, ¿cierto? O de células vivas, ¿sí? Y los medicamentos convencionales, que se llaman de síntesis química, son aquellos que provienen de sustancias que son de origen vegetal o animal, pero que no son sustancias o que no son productos biológicos como tal. ¿Listo? Una vacuna proviene, ¿cierto? Que de pronto es lo más conocido, lo más cercano, de poder inocular el virus.
ese virus es de origen, pero para producir el virus, ¿qué tenemos que hacer? Pues inocular a animales con el virus y poder generar los anticuerpos de la vacuna, ¿sí? Entonces, esos son otro tipo de productos más complejos, pero que también nos competen producirlos. Los productos cosméticos que utilizamos mucho, las mujeres, los hombres, bueno, ¿sí? Esos son también productos farmacéuticos. Todo lo que hay en la cadena de productos naturales. Entonces, los fitoterapéuticos, los homeopáticos, ¿sí? Entonces, es una cadena de productos que tiene a su cargo el profesional químico farmacéutico. Entonces nosotros nos dedicamos desde investigar cuál podría ser la posible sustancia que puede generar un efecto en una persona para curar una enfermedad o para prevenirla, hasta ver qué pasa después de que yo me tomo el acetaminofén. ¿Y qué pasa cuando a mí me da una reacción adversa? ¿Y qué pasa si en lugar de que me cure, ¿cierto? No empeore. ¿Listo? Entonces eso es parte de la vigilancia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con todo eso que hace el químico farmacéutico, cuando hablamos de seguridad farmacéutica, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Bueno, la seguridad farmacéutica son dos conceptos. Uno es mirar la eficacia de ese producto. O sea, si el producto nos sirve o no. ¿Listo? Entonces, la eficacia nosotros estamos revisándola desde el momento en que estamos diseñando el producto. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo identifico es si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, si funciona para lo que yo lo necesito. Si yo lo necesito como analgésico, ¿cierto? Pues que funcione de esa manera. Eso se llama eficacia. Y eso lo voy a controlar, ¿cierto? Dentro de algo que fue muy conocido en la pandemia, que es un término muy conocido ahora o más conocido, se llama estudio clínico. Entonces decía, no, es que la vacuna del COVID está en fase 3 y está en un estudio clínico fase 3. Eso quiere decir que estaba en un momento de ese diseño, ¿cierto? Donde ya lo estaban probando en poblaciones controladas. Pero esa vacuna tuvo una investigación de muchos años anteriores, ¿cierto? Y era, oiga, ¿cómo vamos a hacer para que a partir del, digamos, la secuencia genética de un virus vamos a tener una vacuna? ¿Listo? Eso tuvo muchos años de investigación atrás, ¿sí? Hoy, pues, esa es una parte de la seguridad, la eficacia, ¿listo? Y ahora que esa sustancia, ¿cierto? Que mucha gente tenía mucho temor a colocarse la vacuna o las diferentes vacunas, porque no solamente tuvimos uno, tenemos casi 6 vacunas para COVID, que no me hiciera daño. Y decía, no, es que si tú te pones la vacuna te vamos a poner un chip, ¿cierto? O te vas a morir porque la vacuna te va a generar un efecto. Entonces, es mirar la otra parte de la seguridad, es, bueno, que ese producto que uno está diseñando, sí, pues tenga la función que yo necesito farmacológicamente, pero que a esa persona no le cause un daño, ¿sí? Porque si yo curo el dolor, pero le genera cáncer, ¿sí? Pues no, es un producto seguro, ¿sí? Porque mucha gente tenía mucho miedo, por ejemplo, con las vacunas del COVID, y no sé qué tan cierto sea de que, hablando de seguridad farmacéutica, que no se sabía con exactitud esos efectos adversos o esos efectos malos que podría tener a largo tiempo. Uh-huh. De hecho, hoy estamos ya trabajando en estudios. Mi área de trabajo es la farmacoepidemiología, ¿cierto? Y el diseño precisamente de estudios clínicos. ¿Y en qué estamos viendo hoy? Ayer salió una noticia de que se estaban viendo algunos efectos adversos de la vacuna Pfizer, ¿sí? O de las diferentes vacunas. Hoy la Organización Mundial de la Salud está recopilando toda esa información que llega de los diferentes países para generar esa vigilancia, ¿no? ¿Y eso quién lo hace? Pues un profesional químico farmacéutico es el que se encarga de poder analizar todas esas variables y empezar a emitir, si es que se requiere, una alerta, ¿no? Hoy las vacunas COVID, hay que decirle a las personas, son vacunas seguras, son vacunas que no han mostrado una gran, digamos, producción de reacciones adversas graves, ¿sí? Además, porque tenemos que contar con la idiosincrasia de cada paciente. Todos tenemos un metabolismo diferente, ¿sí? Y eso hace que
que tú tengas una reacción que yo de pronto no pueda tener, ¿sí? Pero hoy las vacunas son seguras y de hecho todos los medicamentos que hoy se producen tienen unos niveles de seguridad mucho más altos que hace 50 años, ¿sí? Donde de pronto esos estudios no estaban tan desarrollados, pero hoy tenemos ese desarrollo. Exactamente, tomando eso que estás contando, entonces salgamos un poquito de ese laboratorio un momento y hablemos de la calle, de la casa, de la vida diaria. ¿Qué pasa cuando esa seguridad farmacéutica falla? ¿Ha habido algún caso que tú te acuerdes, que tú digas, uy, esto pasó hace tanto tiempo que falló y fue algo mucho más grave? Elisa, tocaste un tema muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque yo les hablé de la seguridad farmacéutica desde el punto de vista del laboratorio y cómo un laboratorio garantiza esa seguridad. Pero hay otra parte dentro de la seguridad farmacéutica, es cuando el medicamento ya está en el mercado, o sea, ya lo encontramos en las droguerías, ¿cierto? Sí. Y cuando ya lo encontramos en la droguería, ¿cierto? Hoy en Colombia tenemos 120.000 droguerías en promedio, ¿no? Ah, no, en Medellín, eso en una cuadra hay como 3. Sí, en el territorio nacional hay muchas droguerías. Si tú vas a un municipio de Colombia, en Cundinamarca, en un pueblito, ¿cierto? Perfectamente te puedes encontrar que en la plaza de mercado o en la plaza o en el parque principal hay 3 farmacias, ¿sí? Bueno, esas farmacias tienen un personal ahí, ¿cierto? Que está trabajando, que son auxiliares de farmacia o que son expendedores de drogas, se llama así en Colombia la certificación, pero que no son, digamos, tienen una formación académica. Algunos sí la tienen, otros no la tienen, ¿listo? Entonces ahí empezamos a cuestionarnos la seguridad farmacéutica, ¿listo? Porque en nuestro país, oiga, yo voy a una droguería, yo creo que muchos a veces se hace, yo voy y me compro un analgésico y me lo venden sin ninguna restricción. O uno va y le pregunta a la señora, ay, o al señor, ay, me siento mal, me pasa esto y esto y esto, ¿qué me puede recomendar? Pero también, incluso también, si uno se lo pone ahora en el territorio, en las zonas rurales, cuando se pierde la cadena de frío, lo que acabas de decir es la falsificación de medicamentos. Entonces, ¿cómo eso funciona? Perdón por interrumpirte, estabas en eso, pero me acordé que uno siempre va. Sí, uno siempre va, ¿cierto? Siempre va a la droguería y uno nunca piensa que el producto que le están vendiendo es malo, ¿cierto? Porque pues en Colombia la seguridad en la elaboración es muy buena y es muy alta, ¿sí? Casi nunca tenemos que los medicamentos que son buenos o que son originales pues estén de mala calidad, ¿sí? Pero resulta que hay unos que se llaman medicamentos, hay unos que se llaman falsificados y otros se llaman adulterados, ¿listo? Entonces los falsificados, aquellos que son producidos en plantas que no tienen los permisos de funcionamiento, ¿listo? Y que ese producto no tiene un permiso, ¿listo? En Colombia ese permiso se llama registro sanitario, ¿sí? Entonces, si no tiene el permiso, no tiene registro sanitario y fue producido en una planta donde tampoco tienen buenas prácticas de manufactura, pues son productos falsificados. Los productos adulterados son aquellos productos, ¿cierto?, que fueron producidos legalmente, tienen un registro sanitario, pero adulteraron su contenido y lo modificaron, ¿listo? Entonces en Colombia normalmente, y es algo que no se enseña, es decirle, oiga, cuando usted utiliza un medicamento en su casa, rompa la caja en más de 5 partes, ¿cierto? Deseche eso, ¿sí? Porque eso hace que se pueda producir los medicamentos adulterados, ¿listo? Utilizan una caja de un medicamento que digamos fue producido legalmente, pero colocan otro producto o colocan el mismo producto pero hecho bajo otras condiciones o alteran el producto que está ahí adentro. Eso se llama medicamentos adulterados. Los dos tienen problemas para la salud. Entonces yo voy a una droguería, ¿cierto? Yo confío que en la droguería primero lo que me están vendiendo pues son medicamentos legales o productos legales, pero también confío en la persona que está ahí, que en Colombia les decimos droguistas, ¿listo? Pero en el 60% del territorio colombiano son personas empíricas, que su conocimiento es empírico, ¿sí? Y eso genera o ha generado problemas de salud.
Uno muy reciente y un caso muy sonado que fue en La Guajira, fue la muerte de una bebé de 2 años. ¿Listo? A quien en una droguería le administraron un medicamento, ¿listo? Inyectable, antibiótico, y la niña tuvo un shock, un paro, porque eso puede pasar, y la niña murió ahí, ¿sí? Y de esos hay muchos casos, ¿sí? Y el droguista que estaba ahí, pues le dio una medicación para una gripa, ¿sí? Esa gripa terminó en una muerte. Así ha pasado muchos casos. De hecho, hemos visto mucho de eso, o sea, personas que llegan y tienen gripa a la droguería y les dan algo que se llama el matrimonio. Entonces, el matrimonio es que le dan un corticoide, ¿cierto?, con un antibiótico. Por ejemplo, sí. Y se lo automedican a la persona se coloca. Dice, yo me siento bien, claro, se va a sentir mejor porque los efectos hacen que se sienta mejor, pero eso causa problemas de salud pública, la resistencia. Hacia la resistencia hacia los antibióticos. Los corticoides pues son medicamentos de utilizarse con cuidado. Pues puede que yo me sienta bien, pero me estoy generando unos efectos adversos que no estoy viendo, ¿sí? Pero adicional a eso, pues lo está haciendo alguien que no es. Entonces ahí tenemos una problemática de salud pública, como tú lo dijiste, en la calle, ¿cierto? Que es de seguridad farmacéutica, claro, ¿listo? Pero que tenemos que abordarla y es el reto para nosotros desde la academia un poco en la participación más activa en esos programas sociales. Y hoy que involucremos ya a un concepto que se llama la farmacia social. ¿Qué pasa con la farmacia en la sociedad? Y cómo yo voy a ser consciente de que yo estoy utilizando una tecnología, porque finalmente un medicamento es una tecnología y que eso tiene una implicación para mí. Entonces, todos estamos hoy expuestos a eso, ¿no? Todos estamos expuestos a los productos farmacéuticos, y si no, miren la televisión, hagan el ejercicio y cuenten cuántos comerciales de televisión al día salen de productos farmacéuticos. Pues son la mayoría. Hasta uno se acuerda de los comerciales miel tertos. Eso, bueno, no, o sea, de muchos productos, o sea, estamos, y eso nos está llevando al consumo de los medicamentos. Claro, es un consumo que no es seguro, porque no me está prescribiendo un médico, porque puede que yo no tenga nada en la garganta, sino que me hace falta deshidratación, pero siento una carrasperita, pero yo voy y me tomo un medicamento. O me tomo un medicamento porque está de moda, ¿sí? Porque la vecina le contó. O que porque eso era la muy vecina bueno. le contó. Y entonces ahí viene el proceso de la automedicación. Ojo, entonces hay un proceso que se llama la automedicación responsable, ¿sí? Que de hecho se debe hacer, o sea, no es que no se deba hacer. La automedicación para todos los productos de venta libre se debe hacer de forma responsable, y deberíamos tener en las droguerías profesionales químicos, farmacéuticos. Nosotros no estamos en las droguerías porque la demanda que tiene el país es muy alta hacia la producción, hacia todo lo que tiene que ver en los hospitales, hacia la regulación pública. Entonces el número de profesionales no es tan alto como para tener uno en cada droguería, pero ese consejo farmacéutico lo debería dar ese profesional y no una persona empírica, porque puede que tú tengas tos, pero tienes bronquitis, como me decías. Y si yo te doy un antihistamínico, yo voy a empeorar tu bronquitis, ¿sí? Pero tengo que hacerlo. Pero tengo que generar esa automedicación responsable. Si yo voy a la droguería, sí sé que tengo un dolor de cabeza, de pronto es porque no he comido, porque tengo estrés, ¿no? Y sí me tomo un analgésico, que está bien, pero si yo ya siento una condición médica de más importancia, también hoy lo hago, o sea, las personas normalmente lo hacen, van a la droguería y ya no compran ese medicamento de venta libre, sino un medicamento que requiere prescripción médica, ¿sí? Y ese concepto se llama autoprescripción. Esa autoprescripción sí no se debe dar, ¿listo? Ahí sí no es que si es responsable o no responsable, no, pues tenemos que verla que la prescripción médica pues tiene que hacerlo el profesional médico bajo unas condiciones de evaluación, ¿listo? Entonces, aunque en Colombia existe la prohibición y los medicamentos dicen venta bajo prescripción médica, en la mayoría de casos sabemos
que no se exige la fórmula médica, ¿cierto? Sobre todo en la calle, en la droguería. Yo en Colombia encuentro medicamentos donde venden frutas, verduras, hasta donde venden bebidas alcohólicas. Uno encuentra la bebida alcohólica y encuentra el acetaminofén y encuentra el Alka-Seltzer al lado de la bebida alcohólica. Eso pasa en Colombia, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad y hay un gran trabajo por hacer, y es empezar a cambiar la cultura, ¿no? Pero pues es parte de lo que se llama farmacia social. Y hablando de lo que de los que nos comentabas ahorita, sobre esa seguridad farmacéutica y esos adulteramientos, uno como persona común, ¿uno cómo puede saber si esa droga está adulterada o no? Bueno, primero uno siempre tiene que revisar el producto que va a comprar, ¿listo? Tiene que verificar, que tenga el nombre del medicamento, que tenga una envoltura o un empaque secundario, que es la caja, y también el empaque primario, que es el blister, donde vienen las tabletas o las cápsulas, ¿sí? Que esté en buen estado, que yo vea, normalmente las cajas no deben estar arrugadas, ni deben estar dobladas, no, tienen que estar en buen estado, porque en una droguería no se pueden vender medicamentos que tengan, digamos, ese tipo de fallas, ¿no? Por eso se llama y se hace un proceso de revisión técnica. Que siempre tenga fecha de vencimiento, que tenga un registro sanitario, ¿cierto? Si yo tengo dudas, yo puedo entrar a la página del INVIMA como cualquier persona y puedo entrar a mirar y a revisar si este registro sanitario es vigente o no es correcto, ¿cierto? Y si sospecho, yo debo reportarle a la Secretaría Distrital de Salud. Ahorita que hablabas del INVIMA, entonces una pregunta, ¿cómo sería el camino del medicamento desde que se formula hasta que llega a la droguería? ¿Cuántos filtros tiene que pasar? ¿Desde que se formula o desde que yo lo estoy creando? Desde que se está creando. Ok, sí. Bueno. Entonces, para yo poder generar y tener un medicamento en una droguería y que el médico pueda, o en una farmacia, pueda generar la prescripción, pues hay que generar varias etapas. La primera etapa es que yo pase por un proceso de investigación, ¿listo? Que se llama investigación preclínica. Y luego, ¿qué es investigar? Si esa molécula puede servir primero a las células, ¿listo? Luego en los animales y luego en los humanos. Entonces ahí hago investigación preclínica y investigación clínica. Si yo paso todas esas fases de investigación y tengo un equipo de investigación, ¿listo? Y logramos pasar hasta ahí, es cuando a una molécula nueva se le otorga un registro sanitario, ¿sí? Eso lo hace la autoridad competente, que en Colombia se llama INVIMA, pero que en los diferentes países del mundo pues tenemos agencias reguladoras. En todos los países hay una agencia, ¿sí? Quien se encarga de emitir esos permisos. Y ya yo obtuve el permiso, lo puedo comercializar, tengo mi registro sanitario. Ahora, ese registro sanitario lo tiene que hacer un laboratorio farmacéutico que haya también surtido un proceso de poder obtener permisos de fabricación, que se llaman buenas prácticas de manufactura. Y eso implica que tiene que tener una infraestructura, un personal, una técnica, ¿sí? Robusto, y que tiene que pasar por una serie de pruebas para obtener ese permiso de poder fabricar ese medicamento. ¿Listo? Entonces son dos permisos, el registro sanitario y las buenas prácticas de manufactura, que le permiten a un laboratorio fabricar, pero a su vez cada producto tiene su registro sanitario. Entonces ahí tenemos dos bases importantes. Eso, cuando ya empieza su proceso de comercialización, pues va a las farmacias, a las droguerías, a los hospitales, y empieza el trabajo conjunto en el equipo interdisciplinario con el médico, porque nosotros estamos produciendo, investigando, fabricando, y el médico tiene que identificar al paciente, diagnosticarlo y emite una prescripción. Pero para generar el diagnóstico, el médico tiene que conocer cuáles son los medicamentos existentes, para qué sirven, cómo actúan, y desde ahí pues se genera esa sinergia, ¿sí? Cuando ya él prescribe,
pues entonces ya la persona puede utilizar ese medicamento. Ahora, cuando ya empieza a utilizarlo, ¿listo? Entonces ya me lo prescribieron, yo tengo varios caminos, lo puedo comprar en una droguería, me lo puede dar el sistema de salud a través de una farmacia o mi sistema de salud y empiezo a utilizar el medicamento, ¿sí? Y yo empiezo a utilizarlo y ahí también empieza otro camino, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿sí? Cada cual define ese camino y nosotros seguimos vigilando el uso de los medicamentos, que es algo que se llama farmacovigilancia, vigilar el uso de los medicamentos. Entonces hay medicamentos que se han creado, pero que hoy ya han salido del mercado. Sí, porque ya no funcionan como antes. Bueno, porque ya no son eficaces. Eficaces, ¿sí? esa es la palabra. No tienen efectividad. O porque finalmente el riesgo es más alto que el beneficio, ¿sí? Entonces, pues se retira, porque si el riesgo es más alto, pues la agencia reguladora decide retirarlo. ¿Pero después de qué? Después de que se han hecho varios reportes, se han analizado y demás. Entonces me encanta todo eso lo que nos has contado. Entonces, para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tuvieras que darle a la audiencia 2 o 3 recomendaciones concretas sobre cómo manejar sus medicamentos en casa de forma segura y responsables, ¿cuáles serían? Bueno, para hacerlo en la casa, lo primero que yo siempre les recomiendo es que no compren medicamentos que no necesitan, ¿sí? Lo primero es que uno lo que compra esté seguro de que lo necesita, que lo va a utilizar responsablemente, ¿cierto? Y que ese uso o es bajo una prescripción médica o bajo una asesoría farmacéutica debidamente dada y bajo unas condiciones de seguridad, ¿sí? Porque si yo tengo cosas que no necesito, entonces expongo a la población. Yo puedo tener niños en la casa y si tengo medicamentos que no necesito, ellos, pues los medicamentos pueden confundirse con otro tipo de cosas. Y ahí te interrumpo un poquito para añadir allí. ¿Y cómo podemos botarlos como uno dice también? Ok, bueno, entonces, la primera, no comprar cosas que no necesito. Si las necesito, comprarlas en lugares que me den seguridad, ¿sí? En cadenas de droguerías, en farmacias donde yo identifique que son farmacias legales, que tienen un personal adecuado, que tienen unas condiciones de limpieza y de seguridad adecuadas, ¿sí? En Colombia eso hay muchas, existen muchas. Se puede ver cuando uno entra a la droguería, normalmente tienen un certificado de habilitación, a veces no, nunca le pone cuidado, pero eso existe y está ahí. Entonces, bueno, ¿no? Por lo menos en Bogotá, pues tenemos muchas opciones para poder comprar medicamentos de forma segura, ¿sí? Y ya en la última parte, bueno, ¿qué hacemos para desechar correctamente los medicamentos? En Bogotá y en las ciudades principales y en algunos municipios hay una estrategia que se llama Punto Azul, ¿sí? No sé si los han visto. Los puntos azules están en farmacias, en droguerías, en lugares, por ejemplo, acá en la universidad tenemos un punto azul. En ese punto azul lo que se hace es depositar aquellos medicamentos o que yo ya no necesito o que la fecha de caducidad llegó a su tiempo y yo los debo depositar ahí porque ese punto azul pertenece a algo que se llama la corporación Punto Azul y ellos hacen una destrucción de esos medicamentos de forma adecuada. Y si uno no está, por ejemplo, en esas grandes ciudades, sino en la casa, en un campo y eso, yo recuerdo que antes uno los tiraba incluso en el inodoro. Ah, no, eso está bien, bien, no está bien. No está bien. Uno de lo que debe hacer es recolectarlos, guardarlos, ¿sí? Y cuando salga a un municipio donde encuentre un punto donde pueda botar esos medicamentos de forma segura, ¿sí? Desecharlos de forma segura, pues lo debe hacer así. Yo si los pongo en el inodoro, estoy contaminando el agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues esas aguas residuales tienen un proceso, finalmente llegan al suelo, el suelo tiene una absorción. Hoy estamos acá en la universidad trabajando en una investigación precisamente de descontaminación de aguas por medicamentos, ¿sí? Con medicamentos como los cefalosporínicos, ¿sí? Y hemos encontrado en muestras de agua en Bogotá que el agua está contaminada con medicamentos, con antibióticos, ¿sí? Entonces, y el agua potable, que se supone que tiene un tratamiento, pero pues los tratamientos no hemos alcanzado a ver si
Sí logran funciona. captar esas impurezas o no. Estamos trabajando en eso, ¿sí? Porque tenemos también una responsabilidad y es lo que nosotros estamos generando desde la universidad, profesionales químicos farmacéuticos con responsabilidad social y con ese enfoque One Health hacia la sostenibilidad. No solamente producirlos, investigarlos, utilizarlos bien, sino que también seamos responsables hacia el medio ambiente con lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esa es una característica nuestra que va alineado con todo lo que hacemos en la universidad, que es una universidad verde, pero pues trabajando desde allí, porque somos conscientes que el desarrollo sostenible es en todo Está en momento, todo, y en está todo en momento, todas las profesiones. y todo está ligado. Carol, muchísimas gracias por No, a este ti, espacio muchas gracias tan por la maravilloso. invitación. Hay muchas cosas para conversar, incluso aquí a futuro. Ese proyecto de investigación me parece fabuloso sobre cómo están organizando y limpiando todo el agua del río Bogotá con los medicamentos. Me parece una investigación que debemos de tener en cuenta a Bueno, futuro. no del río Bogotá, pero sí de las aguas. tratando de generar una tecnología que pueda encapsular de alguna manera esas trazas de medicamentos, ¿no? Es un proceso. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí en Rumbo a Simbiosis. Ya se viene la cuenta regresiva y recuerden que inicia este 18 de agosto y termina el 21. Nos vemos. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran evento. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por Los escuchar. invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.